Hola, mi nombre es Karen Rojas y el día de hoy les voy a hablar sobre la hiperplasia condilar. La hiperplasia condilar es un tipo de patología mandibular que afecta el tamaño y la morfología ósea, altera la oclusión y las estructuras dentolabiales, afectando indirectamente el maxilar superior, lo que da como resultado diferentes patrones faciales y hallazgos clínicos que analizaremos más adelante. La hiperplasia condilar es un crecimiento excesivo, progresivo y patológico del cóndilo mandibular, el cual puede ser unilateral o bilateral. Es una enfermedad que es deformante, donde el crecimiento es desproporcionado al crecimiento fisiológico del individuo y puede continuar hasta que se haya completado el desarrollo esquelético del adulto. Se presenta durante la pubertad o al final de ella, como resultado de un hipermetabolismo en el centro de crecimiento condilar del lado afectado, donde persiste el crecimiento al alcanzar la edad adulta. Y este crecimiento puede continuar durante la tercera y cuarta década de vida o incluso a edades mayores. Esta es una enfermedad que puede ocurrir a cualquier edad y puede continuar más allá del periodo de crecimiento. Según algunos reportes, hay un mayor porcentaje de mujeres con historia clínica que reportan hiperplasias condilares en estas mujeres que en los hombres y se presenta más frecuentemente de forma unilateral que bilateral y se presenta más en el cóndilo derecho que en el lado izquierdo. Varios casos reportan que hay predilección en las mujeres y que esta predilección puede estar relacionada con las diferencias hormonales, especialmente con los estrógenos, ya que estas hormonas son mediadoras de crecimiento de tejido óseo y se expresan en el cartílago articular y las placas de crecimiento. Se ha encontrado evidencia experimental de síntesis local de estrógenos en la articulación temporomandibular, lo que podría estar relacionado con estas hiperplasias en las mujeres. El diagnóstico de la hiperplasia condilar se basa en una buena anamnesis, examen clínico e evaluación imagenológica y consiste en radiografías panorámicas, encefalométrica, tomografía macizofacial, gramografía ósea y en algunos casos un estudio anatomopatológico. En varias ocasiones, solo con los signos y síntomas clínicos se puede llegar al diagnóstico, pero hay que ayudarse con estudios radiográficos simples como placas anteroposteriores, laterales de cráneo, ortopantomografías y transorbitaria de Guillain, y otros estudios más complejos que dan información más completa como la tomografía lineal de la articulación a boca cerrada y boca abierta, la tomografía axial computarizada con o sin restricción tridimensional y finalmente una centellografía. Para el diagnóstico diferencial debe hacerse mayormente con algunas neoplasias como osteocondromas, en otros casos como osteomas, condromas, fibrostomas o displasias fibrosas o alteraciones del lado opuesto al afectado por microsomía y atrofia hemifacial o algunas enfermedades degenerativas de la articulación temporomandibular. Es importante tener presente que el diagnóstico de hiperplasia condilar puede ser incorrecto y que en realidad puede tratarse de osteocondroma, ya que las características clínicas e histopatológicas no son aún muy claras. En la hiperplasia condilar existe un crecimiento excesivo del cóndilo afectado, conservando su forma, lo que puede ayudar a diferenciarla del osteocondroma, ya que en su última parte el cóndilo se hace irregular. Todo esto se puede observar en estudios de imagen y comprobarlo con el examen histopatológico, donde la hiperplasia condilar presenta cartílago hipertráfico con islas de cartílago remanente en el trabeculado óseo, mientras que en el osteocondroma hay exostosis osteocartilaginosa sin islas de cartílago. Algunos de los hallazgos clínicos que podemos encontrar para guiarnos y tener como una guía de que el paciente presenta hiperplasia condilar son: podemos encontrar en este paciente prognatismos mandibulares, aumento unilateral del cóndilo, cuello, rama y cuerpo, asimetrías faciales, disfunción de la articulación temporomandibular, desequilibrio neuromuscular y patología dolorosa miofacial, alteraciones oclusales como mordidas abiertas o cruzadas en el lado afectado.
compensaciones óseas o dentales con hipererupción, laterognasia. También puede haber dolor preauricular en el lado hiperplásico y en el lado opuesto también puede presentarse o presentarse en ambos lados. Movimientos mandibulares restringidos, sonidos articulares, luxaciones del cóndilo o puede presentar trismus, crepitación y erosión superficial del cóndilo. Entonces, la hiperplasia condilar tiene una clasificación. Se clasifica en tres grandes grupos o tres grandes categorías. La primera de ellas es la hiperplasia hipermandibular. Esta hiperplasia hipermandibular se caracteriza por ser una hiperplasia en las tres porciones mandibulares, que son cóndilo, rama y cuerpo, acompañadas de un plano oclusal alterado y asimetría en el plano vertical. La hiperplasia hipermandibular es una ampliación tridimensional de un lado de la mandíbula, con un crecimiento excesivo en el cóndilo, donde el cuello condilar se observa delgado y la altura de la rama es mayor. En los pacientes que presentan hiperplasia hipermandibular es común encontrar mordidas abiertas o sobreerupción de los dientes maxilares buscando lograr la oclusión. Hay muy poca desviación del mentón y se presenta asimetría con descenso de la comisura del lado afectado. Existe una compensación en el tercio medio por alargamiento del proceso alveolar, así como una inclinación hacia abajo del plano oclusal en el lado afectado e incluso un desnivel en el plano orbitario, pero las líneas medias dentarias generalmente coinciden en estos pacientes. El segundo gran grupo es la elongación hemimandibular. Este tipo de hiperplasia es más común encontrarla. Se caracteriza por una desviación lateral de la mandíbula, pero encontrando el plano oclusal sin alteraciones, ya que la simetría se presenta en el plano horizontal, a diferencia de la hiperplasia hipermandibular, que la afectación se encuentra en el plano vertical. En los pacientes que presentan elongación hemimandibular es común encontrar una cabeza condilar en forma y tamaño normal, pero se acompaña de un cuello elongado. Existe una desviación del mentón hacia el lado contralateral, pero no hay aumento vertical de la rama, por lo que decía anteriormente, este es un defecto que se presenta en el plano horizontal. En el ángulo mandibular presenta menos alteración que cuando hay un crecimiento vertical, e intraoralmente la línea media se desvía hacia el lado no afectado, y en la oclusión se observan mordidas cruzales contralaterales, mientras el lado afectado genera desplazamiento en sentido mesial, ocasionando una clase 3 de ángulo. Es posible que el filtrón del labio superior, así como la punta nasal, se inclinen hacia el lado no afectado, siendo estas las características que podríamos encontrar en un paciente con elongación hemimandibular. El tercer y último gran grupo es una combinación de ambas. Esta es conocida como la forma híbrida de la hiperplasia. En esta se desarrollan la elongación y la hiperplasia en el mismo lado, que es el lado afectado. En este lado afectado se va a observar el paciente que es más voluminoso y el borde inferior está situado más abajo que el lado contrario. Hay prominencia del mentón con desplazamiento hacia el lado no afectado y una marcada inclinación del plano oclusal. En la parte del tratamiento es muy importante tener un pronóstico de hacia dónde nos va a llevar estos pacientes en los cuales vamos a encontrar las hiperplasias. Entonces, es un padecimiento que tiene un buen pronóstico y el tratamiento va a depender de la oportunidad del buen diagnóstico, de la edad que presente ese paciente, el estado general que presente el mismo paciente, la condición activa o inactiva del centro de crecimiento en el cóndilo afectado. Por esto es importante también la edad, saber en qué edad se encuentra ese paciente y si el centro de crecimiento está pues activo o inactivo, de la deformidad que ya existía y por último del estudio y rastreo que se tenga del cóndilo hiperplásico. Entonces, cuando el centro de crecimiento está activo, debe ser eliminado con una condilectomía alta. Y cuando ya existe deformidad facial, deben combinarse procedimientos ortodónticos y de cirugía ortognática para corregirla, que son los procedimientos que más se tienden a hacer para hacer la corrección de este padecimiento. Y los abordajes quirúrgicos más utilizados en el tratamiento de este padecimiento son
Abordaje preauricular, submandibular, hemicoronal, intraorales o una combinación de todos ellos. Este es un tema muy extenso, pero a grandes rasgos esta es como la información más importante del tema. Aquí está la cibergrafía. La información fue sacada principalmente de artículos, de estudios y casos clínicos. Y muchas gracias.